Un cordial saludo, amigo lector. En este video vamos a hablar de las estructuras de control selectivas. Miremos qué es esto de estructuras de control selectiva. Recordemos que está la estructura secuencial, las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas. Las estructuras de control selectivas, también llamadas bifurcativas condicionales, dividen o ramifican el flujo del programa según una determinada condición, que puede estar explícita o implícita. Las estructuras de control selectivas son las acciones que tienen como objeto marcar el orden de ejecución de las instrucciones y que van a servirnos para escribir concisamente y sin ambigüedades los algoritmos. Estas estructuras, en cualquier lenguaje de programación, permiten alterar el orden secuencial de ejecución de las instrucciones. Las estructuras selectivas pueden ser de dos clases: decisión lógica y decisión múltiple, también llamada estructura de casos. Comencemos hablando de las estructuras lógicas. La estructura lógica de decisión trabaja muy parecido a la forma en que el ser humano piensa y toma decisiones, porque es fácil de entender. Sin embargo, la complejidad de algunas de las decisiones que el programador debe diseñar hace que estas estructuras sean una de las más difíciles de implementar. La estructura de decisión lógica está formada por dos partes: una expresión lógica, que puede ser simple o compuesta, y una o dos secuencias de instrucciones a ejecutar. La expresión lógica está formada por operadores lógicos relacionales o booleanos y que da como resultado uno de dos valores binarios, verdadero o falso. Y la secuencia puede estar formada por cualquiera de las estructuras de control, incluyendo desde luego la misma estructura de decisión lógica. Las estructuras entonces de decisión lógica pueden ser simples, dobles, anidadas o compuestas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las estructuras de decisión simple representan un grupo de instrucciones que pueden o no ejecutarse según el cumplimiento de la condición, o sea, de la expresión lógica. O sea, las instrucciones se van a ejecutar si la condición es verdadera. Miremosla aquí. Tenemos una expresión lógica, o sea, una condición. Esto entonces significa que estas son las instrucciones que se van a ejecutar si la salida es verdadera. Entonces la instrucción lógica simple solamente tiene un grupo de instrucciones. Entonces, si evaluamos esta condición y esta condición nos da que es verdadera, entonces entra aquí, ejecuta este grupo de instrucciones y de aquí salta a ejecutar todas las demás instrucciones que estén después del fin sí. Por el contrario, si esta expresión lógica o decisión lógica es falsa, entonces hace lo siguiente: falso, entonces no ejecuta las instrucciones y salta a ejecutar lo que hay después del fin sí. Miremos el siguiente ejercicio. Elaborar un algoritmo que solicite la cédula y el salario de un trabajador e incremente su salario en un 25% si este es menor a 6 millones de pesos, e imprima su cédula y su salario. Recordemos que cuando vamos a hacer un algoritmo, lo primero que debemos hacer es el análisis. El análisis está compuesto entonces por 4 partes. 1, que son los datos de entrada; 2, datos de salida; 3, proceso; y 4, definición de variables. Datos de entrada es lo que nos proporciona el problema. ¿Qué nos dice el problema que nos da? La cédula del trabajador y el salario del trabajador.
¿Y qué nos pide que mostremos? La cédula y el salario. Posiblemente este salario va a salir incrementado o no dependiendo de su valor. En el proceso, lo que hacemos es preguntamos que si salario es menor que 6 millones de pesos, entonces lo vamos a incrementar. O sea que a salario le vamos a llevar lo que hay en salario más salario multiplicado por 25%. O sea, le adicionamos un 25%. Definición de variables. Digamos que CD es la cédula, SAL es el salario del trabajador. El algoritmo. Clase, incremento salarial. Método principal. Definimos las variables. Entero, set, real, sal. Escriba, digite la cédula. Entonces digamos, si la cédula que digitamos es 32, 5, 26, 45, entonces en la dirección de memoria asignada a set en la memoria RAM se va a almacenar este valor. Luego tenemos, digite el salario, lea salario. O sea que lo que nos digite el usuario se va a almacenar en la variable sal. Digamos que esto es 4 millones de pesos. Y se va a almacenar en la dirección de memoria de sal. Preguntamos, sal, o sea 4 millones, ¿es menor que 6 millones? Eso es cierto. Entonces hace esto que hay aquí. Porque esto fue verdadero. Entonces a sal le llamamos sal más el salario, que es 4 millones, multiplicado por 25 sobre 100. Eso nos da entonces 1 millón. Y sería 1 millón, le llamamos 4 millones. Entonces esto nos daría 5 millones de pesos. Y de aquí va a saltar a la instrucción que está después del fin sí. Por lo tanto, entonces, la salida va a ser cédula igual a lo que hay en set. O sea, 32, 526, 45. Salario igual a lo que hay en salario, 5 millones. ¿Listo? Esta es la prueba de escritorio. O sea, estos serían los resultados que nos va a mostrar entonces el problema. Veamos la decisión doble. La decisión doble, como pueden ver, no tiene ya una sola instrucción, sino dos instrucciones. Un grupo de instrucciones 1 que se ejecutan si la condición es verdadera y otro grupo de instrucciones que se ejecutan si la condición es falsa. Miremosla aquí. Entonces, cuando se llega a este sí, lo que se hace es evaluar esta expresión lógica que nos va a dar como resultado verdadero o falso, cualquiera de los dos. Si nos da verdadero, recorre este camino. Entra aquí, ejecuta las instrucciones 1, se sale y comienza a ejecutar las instrucciones que están después del fin sí. O sea, ejecuta las instrucciones 1 y no ejecuta las instrucciones 2. Por el contrario, si esta condición es falsa, entonces hace este recorrido. Se mete aquí, se sale y salta a ejecutar las instrucciones que están después del fin sí. Esto sí, la condición es falsa. Entonces, si es falsa, ejecuta las instrucciones 2 y no ejecuta las instrucciones 1. Si es verdadera, ejecuta las instrucciones 1 y no ejecuta las instrucciones 2. Resultado, podemos decir que solamente uno de los grupos de instrucciones se va a ejecutar. Veamos un ejercicio. Elaborar un algoritmo que solicite la cédula y el salario de un trabajador e incremente su salario en un 25% si este es menor o igual a 6 millones de pesos y si es mayor que lo aumente en un 10%. Imprimir su cédula y su salario. Miremos el análisis. Tenemos lo mismo que el anterior, la cédula del trabajador, el salario. Y dato de salida va a ser cédula y salario que puede salir incrementado en un 25% o en un 1%. En un 10%, perdón. Entonces, el proceso cabal va a ser
Y salario es menor o igual a 6 millones de pesos, entonces lo incrementamos en un 25%. Si no, si el salario es mayor que 6 millones, entonces lo vamos a incrementar en un 10%. Definimos variables. Cédula, es la cédula del trabajador, salario va a ser el salario del trabajador. Miremos el algoritmo. Clase, incremento salarial, método principal. Definimos las variables, entero, cédula, real, salario. Dígito de la cédula. Digamos que aquí tenemos cédula. Y en esta dirección de memoria, digamos que llevamos 8, 3, 53, 5, 25. Y en la dirección de salario, cuando el usuario nos digite el salario, digamos que ese salario también es 4 millones de pesos. Bueno. Viene aquí y pregunta. Si salario es menor que 6 millones de pesos, preguntaría, 4 millones es menor que 6 millones de pesos, entonces va a seguir este camino. Entonces al salario le va a llevar lo que hay en salario, o sea, 4 millones más el 25% de 4 millones, que es 1 millón. Más 4 millones, entonces nos da 5 millones de pesos. O sea, entró aquí y de aquí va a saltar a ejecutar las instrucciones que están después del fin sí. Entonces la salida, como tenemos un escriba, entonces la salida sería cédula igual a lo que hay en cédula. 8, 3, 5, 3, 8, 3, 5, 2, 5, 25. Y el salario va a ser igual a lo que hay en salario. 5 millones de pesos. Listo. Esta sería entonces la salida que nos proporcionaría el problema. Estructura lógica anidada. Esta anidación de los sí se presenta cuando dentro de una estructura de decisión lógica simple o doble es necesario implementar otra estructura lógica y dentro de esta otra y así sucesivamente. Veamos el siguiente ejercicio. Dado un número entero de máximo 3 cifras, elaborar un algoritmo que encuentre la suma de sus dígitos. Miremos el análisis. Como dato de entrada, entonces vamos a tener un número de máximo 3 cifras. Como dato de salida, la suma de los dígitos de los números. Proceso. Para encontrar los dígitos de un número, se le aplica el operador número módulo 10. Esto nos da como resultado el dígito que está más a la derecha. Luego se hace la división entera del número sobre 10. Esto nos eliminará entonces el dígito más a la derecha. Y ya el número se le disminuye un dígito, el que está más a la derecha. Y se vuelve a repetir el mismo proceso hasta que el número llegue a ser 0. Definición de variables. Número, o sea, el número que va a entrar el usuario. N va a ser una variable auxiliar, donde vamos a almacenar este número. Como este número va a ir cambiando, lo vamos a ir dividiendo por 10. Entonces, este número, para que no se nos dañe, utilizamos una variable auxiliar N, para que los cambios sean en N y el número quede tal cual como lo digitó el usuario. La suma va a ser la suma de los dígitos del número y dígito cada dígito del número. Yo quiero, ya que no les expliqué anteriormente, explicarles lo del operador módulo. El módulo es el residuo de una división entre enteros. O sea que el operador módulo solamente se utiliza con variables enteras o con números enteros. Por ejemplo, 9 módulo 2 es igual a 1. ¿Por qué? Si cogemos y dividimos 9 entre 2 nos da 4, 4 por 2, 8. Si le restamos de 9 nos queda 1. Y este es el módulo. O sea, el residuo es igual al módulo. Si tenemos 11 módulo 3
esto sería igual a 2. ¿Por qué? Si dividimos 11 entre 3, esto es 3, 3 por 3, 9, al 11 me quedan 2. Esto sería el módulo. Si yo tengo 56 módulo 10, entonces como si yo tuviera 56, lo divido entre 10, esto me da 5 por 10, 50, a las 56 me sobran 6. Entonces miren que en este caso me está dando el dígito más a la derecha. Si yo recojo y divido a 56 sobre 10, esta es una división entera. En los computadores se maneja lo que es la matemática entera. O sea, un entero sobre un entero nos da un entero. De tal manera que 56 sobre 10 nos da 5 y no nos da puntos decimales. O sea, nos da un valor entero. Miremos el algoritmo entonces. Tenemos al número, dígito y suma y n como enteros. Escriba, digite el número. Digamos que el número va a ser 76. Aquí tenemos a n, le llevamos lo que tiene el número, o sea, 76. O sea, va a cambiar n, pero el número va a conservarse aquí el valor que ingresó el usuario. Aquí vamos a verificar que el usuario no nos digite un número más de 3 cifras. Si n, o sea 76, es mayor que 999, entonces vamos a mandar un mensaje que diga que el número solamente puede tener máximo 3 cifras. Y retorne quiere decir que el programa va a terminar. Termina el programa. Si no, si esto es falso, 76 es mayor que 999, esto es falso. Entonces se va a venir por aquí. Y ya dígito, le vamos a llevar n módulo 10, o sea, 76 módulo 10. Nos da, entonces, 6, son 7, y nos sobran 6. Dígito, a ver, 76 dividido entre 10 es 7 y nos sobran 6. Este es el módulo. Entonces, dígito es 6, el módulo. A suma, que está inicializada en 0, entonces le vamos a llevar lo que tiene suma más dígito, 0 más 6, entonces nos va a dar entonces 6. A n le llevamos n sobre 10. 76 sobre 10 nos va a dar entonces 7. Si n es mayor que 0, o sea, 7 mayor que 0, sí. Entonces hacemos esta operación. Dígito va a ser igual a n, que vale 7, módulo 10. Entonces esto sería 7, si lo dividimos entre 10 nos da 0 y el residuo es 7. Esto es el módulo. Entonces el dígito va a ser igual a 7. Y ya suma, le vamos a llevar lo que tiene suma, que es 6, más el nuevo dígito, que es 7. Entonces esto nos va a dar 13. Y a n le llevamos n sobre 10. O sea, 7 sobre 10 nos va a dar 0. División entera. Entonces n vale 0. Si n es mayor que 0, eso es falso. Es falso, por lo tanto va a saltar al fin sí de este sí. Y de aquí encuentra un fin sí y salta al fin sí de este sí. Entonces nos va a mostrar la salida de la siguiente manera. La suma de los dígitos de número. Número es 76. Es 2 puntos lo que hay en suma, 13. O sea, 7 más 6 es la suma de los dígitos del número, que nos da 13. Y terminamos nuestro algoritmo. Vamos a elaborar otro algoritmo. O sea, un algoritmo que solicite los valores A y B y determine si A es mayor, menor o igual a B. Veamos el análisis del problema. Como datos de entrada vamos a tener el valor de A y el valor de B. Datos de salida.
un mensaje que diga si A es mayor que B, o si es menor o igual a B. O sea, vamos a tener cualquiera de los tres mensajes, que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. Primero, entonces, en el proceso se hace la pregunta, si A es mayor que B, si es cierta, pasamos a los datos de salida. Si es falsa, preguntamos si A es menor que B. Si es cierta, pasamos a los datos de salida. De lo contrario, se asume que A es igual a B. Las variables, vamos a utilizar las mismas variables A y B. O sea, vamos a trabajar con A y con B. El algoritmo, entonces, sería el siguiente. Clase, comparación. Definimos las variables A y B como real. Digita el valor de A. Digamos que en A nos digitan 4. Esta es la dirección de memoria de A. Digite el valor de B. Digamos que en B nos digitan también 4. Entonces viene aquí y preguntamos. A es mayor que B, o sea, 4 es mayor que 4. Eso es falso. Se viene por aquí. Y pregunta, A es menor que B, o sea, 4 es menor que 4. Eso es falso. Entonces se viene por el si no. Y que en la salida no se escriba A, o sea, 4 es igual a 4. Fin sí, fin sí. Este fin sí cierra este sí. Y este fin sí cierra este sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos sí anidados con sí no, entonces los sí se van a cerrar de abajo hacia arriba. O sea, el primer fin sí que encontramos cierra el primer sí que se encuentra hacia arriba. O sea, este fin sí cierra este fin sí. Este fin sí llega aquí, encuentra un sí, pero este sí ya está cerrado. De tal manera que continúa hacia arriba y cierra este sí. Si tenemos más sí con fin sí, va a ocurrir lo mismo. Se van a cerrar entonces de abajo hacia arriba. Miremos la estructura múltiple, también llamada estructura casos. El formato es casos de variable, caso 1, instrucciones 1, caso 2, instrucciones 2, caso n, instrucciones n, otros casos, instrucciones m. Otros casos es opcional de utilizar. Esta sentencia permite ejecutar una de entre varias acciones en función del valor almacenado en una variable de tipo entero o carácter. Es una alternativa del sí, sí, no, cuando se compara la misma expresión con diferentes valores. ¿Cómo actúa? Se evalúa el valor que hay almacenado en la variable, cuyo resultado es un número o un carácter. Luego se recorren los casos dentro de la estructura buscando que el número almacenado en la variable coincida con uno de estos valores. Cuando se encuentra la primera coincidencia, se ejecuta el bloque de sentencias correspondiente y se sale de la estructura caso. Si no se encuentra ninguna coincidencia con ningún valor y otros casos está presente, se ejecutan las instrucciones M. Lo cual quiere decir ahí que otros casos es opcional de utilizar. Otros casos lo utilizamos si lo necesitamos. Ejercicio. Vamos a elaborar un algoritmo que determine por quién votó un elector en las elecciones de Piedradura. Las posibles opciones son: 1. Votó por Pedro Picapiedra. 2. Votó por Pablo Mármol. 3. Votó por Betty Mármol. 4. Votó por mí. Miremos el análisis del problema. Como dato de entrada vamos a tener el voto del elector, o sea, una papeleta marcada con el número del 1 al 4. Y como salida un mensaje que nos diga por quién votó el elector. Proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se evalúa el valor de la papeleta que escribió el elector y se compara con los diferentes casos presentes. Y se sacará un mensaje diciendo por quién votó. Si coincide con alguno de las etiquetas presentes. Si no coincide con ninguno de los 4 casos,
se considera un voto nulo. Esto nos obliga a colocar en el algoritmo la opción otros casos. Recuerden que ahora les dije que otros casos es opcional. Entonces, otro caso en el problema no significa que es un voto nulo. Como definición de variable, solamente tenemos una que la vamos a llamar voto y que va a ser la opción que seleccionó el elector para votar. El algoritmo. Tenemos clases, elecciones, método principal, entero voto. Digita el voto del elector. O sea, aquí tenemos voto, la dirección de voto. Lea voto. Digamos que el usuario digitó 3. Entonces este voto vale 3. Se compara entonces el valor que hay aquí en voto, 3, con el primer label o etiqueta, o el primer caso, que es 1. ¿3 es igual a 1? No. Sigue con el siguiente caso. ¿3 es igual a 2? Tampoco. Sigue con el siguiente caso. Caso 3 es igual a 3. Sí. Entonces se va, lo que hace es esto. Se entra aquí, sale de aquí y salta a fin casos. ¿Por qué? Porque el valor de la variable es igual a este caso que es 3. Entonces la salida va a ser votó por Betty Marmo. Supongamos ahora que el voto que digitó el lector en la papeleta es 6. Entonces este no vale 3, sino que vale 6. Entonces comparamos 6 con 1 es diferente, 6 con 2 es diferente, 6 con 3 es diferente, 6 con 4 es diferente, pero tenemos otros casos. De tal manera que otros casos significa cualquier valor diferente a los que hay aquí presentes. Entonces 6 no está aquí presente, entonces estaría dentro de otros casos. No es 1, 2, 3 ni 4, entonces está dentro de otros casos. Por lo tanto, en la salida sería entonces voto nulo. Observe también lo siguiente. Yo le decía ahorita que la estructura caso es un sí con si no anidados. Miremoslo aquí. Esto sería lo mismo. Lea voto. Si voto es igual a 1, entonces escriba votó por Pedro. Si no, si voto es igual a 2, escriba votó por Pablo. Si no, si voto es igual a 3, entonces escriba voto por Betty. Si no, si voto es igual a 4, escriba voto por Milva. Si no, escriba voto nulo. Aquí nos va a saber también lo mismo. Digamos si tenemos voto que vale 3. Voto vale 3. Entonces tenía voto igual a 1, no, se viene por el si no. Voto igual a 2, no, se viene por el si no. Voto igual a 3, sí. Escriba, entonces, votó por Betty. Entonces, entra aquí y de aquí salta al fin sí de este sí. Que es este sí. Y de aquí salto, sigue hacia abajo, encuentra un fin sí, continúa hacia abajo y fin principal y fin clases. Digamos que el voto del 6. Entonces compara con 6 con 1, no es igual. 6 con 2 no es igual. 6 con 3 no es igual. 6 con 4 no es igual. Entonces se viene por aquí, por el si no. Entonces nos va a escribir voto nulo. Yo espero que este video les sirva mucho para entender las estructuras de decisión o bifurcativas. En el libro van a encontrar muchos ejercicios resueltos y bastantes ejercicios por esto.